Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase. En la clase del día de hoy me gustaría que podamos hacer un repaso de todo aquello que ya veníamos trabajando y que dejamos en stand-by en este tiempo de receso invernal. Vamos a comenzar preguntándonos qué es la epistemología. Epistemología es una rama de la filosofía que estudia el conocimiento. Ya en una versión más moderna o actual, decimos que es la que estudia el conocimiento científico. Pero esta palabra, epistemología, proviene del griego y es la unión de dos palabras. Por un lado, episteme, que significa conocimiento, y por otro lado, logos, que tiene muchas formas de traducción posible, pero podría ser razón, estudio. La epistemología se ocupa de el saber, de los tipos de conocimiento posible, de la relación exacta entre el que conoce y el objeto conocido. Se pregunta sobre qué podemos conocer, por qué medios. Entonces, la epistemología tiene muchísimos años. Ya los griegos hablaban de ella y del conocimiento. Pero este concepto de conocimiento va cambiando a través del tiempo. Por ejemplo, los antiguos griegos hacían una diferencia entre conocimiento verdadero, episteme, del que no lo es, doxa, que doxa es la opinión. Entonces, la doxa es la mera opinión, la opinión del vulgo, lo que dice la gente que no está calificada y no era digna de elaboración filosófica. No era el conocimiento verdadero, es decir, episteme, sobre el que sí versaban y hablaban los filósofos. Ahora bien, si la episteme era el conocimiento verdadero, podríamos preguntarnos cómo concebían la verdad los antiguos griegos. Por un lado, los clásicos concebían a la verdad como única, inmutable, eterna y que estaba totalmente disociada del poder. Por el otro, los tan cuestionados sofistas que consideraban a la verdad como múltiple, cambiante, histórica y que sí tiene que ver con el poder. Entonces, la verdad es única, como pensaría por ejemplo Sócrates, o es relativa, como pensarían por ejemplo los sofistas, que piensan que la verdad depende de cada persona. Por ejemplo, Protágoras decía que el hombre es la medida de todas las cosas de las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son. Es decir, que cada persona mide lo que es para sí misma lo verdadero y lo falso. Ahora me interesa saber cuál es su opinión. Para ustedes, ¿la verdad es única o es relativa? Los invito a pensar en esto. Ya en la Edad Media, esta versión de que la filosofía conduce a la verdad se va a mantener con ciertos altibajos. Es con Tomás de Aquino y otros filósofos y teólogos que van a combinar los métodos racionales y la fe en un sistema unificado de creencias. En la Edad Moderna, desde el siglo XVII hasta finales del siglo XIX, la epistemología va a enfrentar a los que consideran que la razón es la única forma de conocer y a los que nos hablan acerca de la percepción. Entonces, en la modernidad, con Descartes, con Hume, con Kant, vamos a ver que la verdad es subjetiva o que hay que seguir cierto método para poder validar una verdad y que solo puede ser verdad si la puedo validar, si tengo pruebas. Entonces, el concepto de conocimiento vamos a ver que va cambiando. En la antigüedad, por ejemplo, ya se hacía cierta diferencia entre conocimiento verdadero y conocimiento vulgar. Pero actualmente esa diferencia se va a volver un poco más rigurosa, más tajante con el método científico, que va a separar mediante pasos que son muy rigurosos lo que es conocimiento verdadero de lo que no lo es. Resumiendo un poquito entonces, vemos que la verdad en los griegos era en sí misma.
Ahora, nuestra cosmovisión es muy diferente a la de Platón o los griegos antiguos, ya que nosotros ya pasamos por toda la modernidad y llegando a la posmodernidad y tenemos una forma diferente de creer en el conocimiento y lo que es conocimiento. Por ejemplo, en la antigüedad se quería conocer las cosas en sí mismas, mientras que en la modernidad, después de Kant, se estableció que yo no puedo conocer las cosas como son en sí mismas. Yo lo único que puedo conocer es cómo se me presentan estas cosas a mí como sujeto. Entonces, para conocer, ya después de la modernidad, ya no nos preguntamos sobre cómo es la cosa en sí, sino cómo yo puedo conocer. O sea, parto de cómo nosotros podemos conocer aquello que se nos presenta. Ahora bien, ya en 1929, un grupo de filósofos y científicos denominados empiristas o positivistas lógicos fundaron lo que se conoce como Círculo de Viena. Este tiene sus orígenes allá por 1907, donde este grupo realizaba ciertas reuniones privadas influidos por las ideas de Marx, que era un filósofo y científico austríaco. Es en 1929 que publican un manifiesto llamado El punto de vista científico del Círculo de Viena. Allí consideran a todos sus miembros y dan a conocer los nombres de sus precursores como Marx, Comte, Peano, Russell, Einstein, Wittgenstein, Hume, entre tantos otros. Este círculo se presenta con dos características sobre su concepción del mundo. Por un lado, su empirismo y positivismo, postulando que solo hay conocimiento por la experiencia. Por otro, su método es el del análisis lógico, por ello se los llaman también empiristas o positivistas lógicos. ¿Qué es lo que nos dicen a grandes rasgos? Que toda filosofía anterior a ellos es una especie de fábula que tiene que cambiar y que se debe aplicar la lógica matemática a los principios del conocimiento científico. En conclusión, considera que todo enunciado racional debe exigir coherencia y consistencia, correspondencia con los principios lógicos y corroboración por la experiencia. Por ende, no deja así entonces lugar al devenir, no deja lugar a lo no científico y lo que no siga este método estricto de la ciencia. Ahora bien, con un método tan estricto y riguroso, puede que nos preguntemos entonces en qué lugar queda todo aquel enunciado que no pueda cumplir con tantas exigencias científicas. Se me ocurre pensar entonces qué pasa con las ciencias sociales. Todo esto vamos a ir conociendo en las siguientes clases, pero los dejo pensando un ratito. Espero que esta pequeña clase les haya servido para poder refrescar un poco la memoria y aclarar algunas cosas que no se hayan comprendido bien. Los espero en las siguientes clases y muchas gracias por estar.